¿Alguna vez te has sentido invisible en tu propia vida? Yo sí. Durante 5 largos años, fui un personaje secundario en la historia de alguien más, conformándome con migajas de atención y convenciéndome de que eso era amor. Me llamo Elena Carvalho, tengo 28 años, y esta es la historia de cómo descubrí que a veces la peor traición no es que te engañen, sino engañarte a ti misma. En Los Ángeles, la ciudad de los sueños y de las apariencias perfectas, tenía todo lo que una mujer de mi edad podría desear. Un prometido médico exitoso, un departamento en Beverly Hills y una carrera prometedora como abogada corporativa. Pero detrás de esa fachada perfecta, yo me estaba apagando poco a poco. Diego Martínez era el tipo de hombre que toda mamá sueña para su hija. Encantador, ambicioso, con un futuro brillante por delante. Pero tenía un detalle. Solo me amaba cuando yo encajaba en sus planes. Cuando brillaba demasiado o exigía más espacio, de pronto me convertía en un obstáculo que había que esquivar. Esta es la historia de cómo una invitación escondida se convirtió en la llave de mi liberación. De cómo un baile de gala reveló no solo quién era realmente mi prometido, sino sobre todo, quién podía llegar a ser yo cuando dejara de hacerme chiquita para caber en los planes de otra persona. Si alguna vez te sentiste pequeña en una relación que se suponía debía ayudarte a crecer, si alguna vez dudaste de tu valor porque alguien te hizo creer que no eras suficiente, esta historia es para ti, porque a veces necesitamos perder todo lo que pensábamos que queríamos para descubrir lo que realmente merecemos. Y yo merecía mucho más de lo que estaba aceptando. Nunca pensé que mi vida cambiaría por culpa de una carta mal escondida entre pilas de cuentas en la barra de la cocina. Era un martes cualquiera de septiembre en Los Ángeles. De esos días en que el sol californiano promete que todo va a estar bien, aunque tu intuición te susurre lo contrario. Había llegado más temprano de la oficina. Un caso en el que había estado trabajando por semanas finalmente se resolvió a mi favor. Y por primera vez en mucho tiempo, salí del trabajo sintiendo que había logrado algo importante. Quería compartir esa victoria con Diego, mi prometido desde hace 3 años, tal vez incluso sugerir que celebráramos con una cena especial. El departamento estaba en silencio. Diego seguía en el hospital, o al menos eso supuse. Como residente en cirugía cardiovascular, sus horarios eran impredecibles, y ya me había acostumbrado a cenar sola más veces de las que me gustaría admitir. Fue cuando empecé a organizar el montón de correspondencia acumulada que lo vi. Un sobre elegante, con el escudo dorado de la Asociación Médica de Los Ángeles, algo arrugado y claramente escondido entre recibos de luz y folletos del supermercado. Mi corazón empezó a latir más rápido al ver mi nombre en el sobre. Doctora Elena Carvalho. No señor y señora Martínez, ni doctor Diego Martínez y acompañante. Solo mi nombre. En papel membretado oficial. Con los dedos temblorosos, abrí el sobre y leí la invitación 2 veces antes de poder procesarla por completo. La Asociación Médica de Los Ángeles tiene el honor de invitar a la doctora Elena Carvalho al baile de gala anual, en reconocimiento a los jóvenes profesionales que han contribuido de forma significativa en sus respectivas áreas. La doctora Carvalho ha sido seleccionada como una de las 30 profesionales menores de 30 que están transformando LA. Volví a leerlo, una y otra vez, como si las palabras pudieran desvanecerse. Había sido reconocida, no como la prometida de Diego, no como acompañante de alguien importante, como Elena Carvalho, abogada corporativa que acababa de ganar un caso histórico contra una multinacional que explotaba a trabajadores inmigrantes. ¿Pero por qué estaba escondida esa invitación? ¿Y por qué Diego nunca la mencionó? Tomé el celular y llamé al hospital. Hola, habla Elena, la prometida del doctor Diego Martínez. ¿Sabes si está disponible para una llamada rápida? Hola, Elena. El doctor Martínez salió hace 1 hora. Dijo que tenía un compromiso importante y que regresaría hasta mañana por la mañana. Compromiso importante. Un martes por la noche. Sin decirme nada. Me dejé caer en el sofá de cuero beige que Diego había escogido. Más sofisticado,
dijo él cuando yo sugerí algo con más color, y miré alrededor del departamento. Todo reflejaba su gusto. Los tonos neutros, los muebles minimalistas, hasta los cuadros en las paredes eran decisiones suyas. ¿Cuándo fue la última vez que expresé una opinión sobre nuestro hogar y realmente fui escuchada? La invitación en mi mano pesaba más de lo que debería. Tenía fecha de 2 semanas atrás. 2 semanas en las que Diego pudo haberme contado sobre mi homenaje y eligió no hacerlo. Encendí la laptop y empecé a investigar sobre el evento. El baile de gala de la Asociación Médica era uno de los eventos más prestigiosos de Los Ángeles, donde médicos, abogados, empresarios y otros profesionales se reunían no solo para hacer contactos, sino para celebrar logros excepcionales. Ser seleccionada como una de las 30 menores de 30 era un reconocimiento que podría abrir puertas que ni sabía que existían, y Diego me lo había escondido. A las 8 de la noche, llegó a casa con esa sonrisa cansada que conocía bien, cargando flores, geranios blancos, sus favoritos, no los míos. «Hola, amor», dijo, besándome la frente de manera distraída. «Perdón por el retraso. Emergencia en el hospital». «Qué raro», dije, manteniendo la voz neutral. «Llamé al hospital y me dijeron que saliste hace 1 hora para un compromiso importante». Vi el momento exacto en que el pánico cruzó sus ojos, seguido rápidamente por esa molestia que le salía cuando lo cuestionaban. «Ah, sí. Pasé al hospital primero y luego fui a arreglar unos pendientes. Ya sabes, burocracia médica», dijo, quitándose el abrigo y colgándolo en el closet. «¿Cómo estuvo tu día?» «Interesante», respondí, levantando la invitación de la mesa. «Encontré esto entre las cartas. ¿Tienes algo que decirme al respecto?» Diego dejó de desabotonarse la camisa y miró el papel en mi mano. Por un momento, vi algo que nunca le había visto en los ojos. Culpa. «Ah, eso», intentó sonar despreocupado. «Llegó la semana pasada. Pensaba contarte, pero...» «Llegó hace 2 semanas, Diego». «¿Y por qué estaba escondido debajo de las cuentas?» Suspiró, como si yo fuera una niña haciendo un drama innecesario. «Elena, ¿sabes cómo son esos eventos? Puro politiqueo. Pensé que te aburrirías». «¿Aburrirme?» «Diego, fui seleccionada como una de las profesionales más prometedoras de la ciudad. Este tipo de reconocimiento puede cambiar mi carrera». «Exacto», dijo, y su voz tenía ahora un filo incómodo. «Y tú sabes lo importante que es mi reputación en este punto de mi carrera. Esos eventos están llenos de socios senior, inversionistas, gente que decide quién entra al programa de cirugía cardíaca pediátrica en el Children's Hospital». Lo miré, intentando entender lo que acababa de insinuar. «¿Y qué tiene que ver eso conmigo?» «Helena, sabes que a veces puedes ser intensa, especialmente cuando estás emocionada por el trabajo. Y ese caso que ganaste contra Hartman Industries, algunos de mis colegas no lo vieron con buenos ojos. Esa empresa patrocina varias investigaciones médicas. La realidad me cayó como un balde de agua fría. ¿Estás diciendo que escondiste mi invitación porque te da vergüenza mi trabajo?» «No es vergüenza, es estrategia. Tengo que pensar en mi futuro, en nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?», reí, pero sin pizca de humor. «Diego, ¿cuándo fue la última vez que me preguntaste qué quiero yo para nuestro futuro? ¿O si mi carrera también importa?» «Claro que importa. Pero hay que ser realistas. Yo voy a ser cirujano cardiovascular. Eso conlleva cierto estatus, compromisos sociales». «¿Compromisos sociales?», repetí, en voz baja. «Como tener una prometida que no cause problemas». «Elena, estás exagerando», pero no lo estaba, y él lo sabía. Meses atrás, ya me había dado cuenta de cómo me presentaba a sus colegas. Nunca como mi prometida, la abogada Elena, siempre solo como mi prometida Elena, como si mi profesión fuera algo que debía mantenerse en segundo plano. «¿Cuándo es el evento?», pregunté, mirando la invitación. «Sábado por la noche,
Elena, por favor, no... ¿No qué? ¿No debo ir a mi propio homenaje? No entiendes la presión que tengo encima. El doctor. Williams va a estar ahí, y él prácticamente decide quién entra y quién no al programa. Si te ve hablando de tus casos controversiales, mi voz se elevó. ¿Estás diciendo que ayudar a cientos de trabajadores inmigrantes a recibir un salario justo es controversial? Para ti es heroísmo. Para ellos, es mala prensa para los negocios. Miré al hombre con quien planeaba casarme en 6 meses y tuve una revelación aterradora. No lo reconocía. O quizá, por primera vez, lo estaba viendo con claridad. Voy a ir al baile, Diego. Elena, voy a ir porque merezco estar ahí. Porque he trabajado duro para llegar hasta aquí. Y no voy a permitir que tú ni nadie me haga sentir que debo esconderme. Diego se pasó la mano por el cabello, frustrado. Si vas, irás sola. Sus palabras se quedaron flotando en el aire como una amenaza. Pero por primera vez en años, en lugar de sentirme herida, me sentí liberada. Tal vez, dije, doblando la invitación y guardándola en la bolsa. Sola es exactamente como debo ir. Esa noche, dormimos en la misma cama, pero bien podríamos haber estado en planetas distintos. Diego me dio la espalda. Yo me quedé mirando el techo, cuestionando no solo los últimos 3 años de relación, sino los últimos 3 años de mi vida. ¿Cuándo empecé a aceptar ser tratada como un accesorio inconveniente? ¿Cuándo dejé de pelear por mi lugar en mi propia historia? La invitación en mi bolsa parecía latir con posibilidades. Sábado por la noche. 3 días para decidir no solo si iba a asistir, sino quién iba a ser cuando llegara ahí. Por primera vez en mucho tiempo, la idea de estar sola no me asustaba. De hecho, empezaba a parecerse mucho a la libertad. Nakoa. A la mañana siguiente, desperté con una claridad mental que no sentía desde hacía años. Diego ya se había ido al hospital, o al menos eso decía la nota en el refrigerador. Incluso escrita con su propia letra, había algo frío y distante en ella. Salí temprano. Vuelvo tarde. Piensa en lo que hablamos. Piensa en lo que hablamos. Como si yo fuera una niña terca que eventualmente entendería la razón y se comportaría como se espera. Preparé mi café, no el espresso fuerte que a Diego le gustaba, sino el café con leche dulcito que yo adoraba y que había dejado de hacer para acomodarme a su gusto. Y me senté en la pequeña terraza que daba a las colinas de Hollywood. Era uno de esos días perfectos en Los Ángeles. Cielo completamente azul, sin una nube, y una brisa suave que traía el aroma a jazmín de los jardines vecinos. Tomé mi celular y marqué a mi mejor amiga, Carmen. Elena, qué sorpresa tan linda. ¿Cómo estás? Carmen y yo éramos amigas desde la Facultad de Derecho, pero en los últimos 2 años nos habíamos distanciado. No por peleas o desacuerdos, sino porque, poco a poco, yo me había aislado de mi círculo social. Diego siempre tenía una excusa para no acompañarme a los eventos de mis amigos, que si eran muy ruidosos, poco profesionales o simplemente no adecuados para alguien en mi posición. Carmen, ¿puedo hacerte una pregunta sincera? Claro, siempre. ¿Cuándo fue la última vez que me viste genuinamente feliz? Hubo una pausa larga del otro lado de la línea. Elena, ¿estás bien? ¿Pasó algo? Solo responde, por favor. Carmen suspiró. ¿Honestamente? No me acuerdo. En los últimos años, cada vez que hablamos, parece que estás actuando un papel. Como si intentaras convencerme de que eres feliz, en lugar de serlo de verdad. Sus palabras dolieron porque eran ciertas. ¿Y sobre Diego? ¿Qué piensas realmente de él? Elena. Carmen, necesito escuchar la verdad. Está bien. Creo que Diego es el tipo de hombre que necesita ser el centro de todo. Y creo que tú te acostumbraste tanto a orbitar a su alrededor, que olvidaste cómo se siente estar en el centro de tu propia vida. Se me llenaron los ojos de lágrimas, pero no de tristeza, de alivio. Finalmente,
Alguien decía en voz alta lo que yo sentía, pero no sabía cómo expresar. ¿Por qué me estás preguntando esto?, continuó Carmen. Le conté todo. El sobre escondido, la reacción de Diego, la amenaza velada de que, si iba al baile, tendría que ir sola. Ese hijo de puta, estalló Carmen. Elena, ¿te das cuenta de lo manipulador que es eso? Literalmente escondió tu reconocimiento profesional porque no quería que brillaras más que él. Lo sé. Es solo que hemos invertido tanto tiempo en esta relación. Estamos comprometidos. La boda es en 6 meses. Falacia del costo hundido, dijo Carmen sin dudar. Solo porque has invertido tiempo en algo, no significa que debas seguir invirtiendo en algo que claramente no está funcionando. ¿Y si él tiene razón? ¿Y si estoy siendo egoísta por insistir en ir? Elena Rodríguez Carvalho, dijo, usando mi nombre completo, como hacía en la universidad cuando quería que la escuchara en serio. ¿Me estás diciendo que ir a tu propia ceremonia de reconocimiento profesional es egoísmo? Y puesta de esa forma, sonaba aún más absurdo. ¿Sabes qué vas a hacer?, siguió Carmen. Vas a comprarte el vestido más espectacular que encuentres. Vas a ese baile, y vas a demostrarle a todos, sobre todo a ti misma, por qué mereces estar ahí. ¿Y si Diego tiene razón sobre las consecuencias profesionales? Entonces tal vez debió haber escogido una prometida que compartiera sus valores moralmente cuestionables, en vez de tratar de convertirte en algo que no eres. Después de colgar, me quedé sentada en la terraza casi 1 hora más, viendo la ciudad despertar allá abajo. Autos corriendo a compromisos importantes, personas persiguiendo sueños, construyendo vidas que hacían sentido para ellas. ¿Cuándo fue la última vez que yo perseguí algo que realmente quería? A las 10 de la mañana ya estaba en Rodeo Drive. No porque fuera donde Diego pensaba que debía comprar ropa, sino porque hoy yo merecía algo especial. Merecía sentirme increíble. La primera tienda a la que entré era demasiado conservadora. Vestidos bonitos, pero del tipo que no molestan a nadie, que no llaman demasiado la atención. Justamente el tipo de ropa que había estado usando en eventos con Diego en los últimos años. ¿Puedo ayudarla?, preguntó la vendedora. Estoy buscando un vestido para un baile de gala, algo que me haga sentir poderosa. La vendedora sonrió. ¿Qué tipo de evento es? Me van a reconocer como una de las jóvenes profesionales más influyentes de la ciudad. ¡Felicidades! Entonces necesitamos algo que esté a la altura de ese logro. Probé varios vestidos lindos, pero ninguno me hacía sentir como quería. Todos eran demasiado seguros, demasiado correctos. Fue en la tercera tienda donde lo encontré. Un vestido azul profundo, casi marino, con bordados plateados que capturaban la luz de manera sutil pero impactante. No era escandaloso ni llamativo. Era elegante, sofisticado, pero definitivamente no era invisible. Ese vestido fue hecho para usted, dijo la vendedora cuando salí del probador. Me miré al espejo, y por primera vez en años me gustó de verdad lo que veía. No porque alguien más lo aprobara, sino porque me sentía yo. Una versión más segura, más celebrada, más despierta de mí misma. Me lo llevo. Pasé el resto de la tarde en el salón. No el clásico y conservador al que iba con Diego, sino uno moderno y fresco que Carmen me había recomendado hace años. Me corté el cabello unos 5 centímetros, añadí capas que enmarcaban mi rostro y me hicieron un styling que realzaba mis ondas naturales, en lugar de alisarlo por completo como venía haciendo. «Te ves 10 años más joven», dijo el estilista. «Y mucho más. Tú. Si eso tiene sentido». Tenía todo el sentido del mundo. Cuando llegué a casa a las 6 de la tarde, Diego ya estaba ahí, con cara de impaciencia y frustración. «¿Dónde estabas? Te llamé 3 veces». «De compras», respondí, dejando las bolsas en el closet. «¿Compras para qué?» «Para el baile del sábado». Diego cerró los ojos, como si intentara reunir paciencia para lidiar con una niña rebelde. «Elena, pensé que habíamos quedado en...» «No, tú decidiste. Yo nunca estuve de acuerdo».
No estás entendiendo las implicaciones. Diego, ¿puedo preguntarte algo? Cuando decidiste especializarte en cirugía cardíaca, te apoyé. Cuando quisiste mudarte a este departamento, que cuesta el doble de lo que me parecía razonable, acepté. Cuando dijiste que no podíamos hacer una boda grande porque no quedaba bien profesionalmente, lo entendí. Abrió la boca para decir algo, pero seguí. ¿En qué momento se estableció que tus objetivos profesionales son más importantes que los míos? ¿En qué momento acordamos que yo debía volverme invisible para que tú brillaras? No se trata de invisibilidad, se trata de compañerismo, de apoyarnos mutuamente. El apoyo va en ambos sentidos, Diego. ¿Cuándo fue la última vez que tú sacrificaste algo por mi carrera? Se quedó callado, porque los dos sabíamos la respuesta. Nunca. Elena, si vas a ese baile, especialmente después del caso Hartman, podrías arruinar mis oportunidades en el Children's Hospital. Y si no voy, arruino las mías en cualquier otro lado. Tu futuro ya está asegurado. Tienes un buen trabajo, estabilidad. ¿Me estás escuchando? Fui seleccionada entre miles de profesionales. Esto puede abrirme puertas hacia firmas grandes, casos internacionales, cosas que ni siquiera he imaginado. ¿Y eso es más importante que nuestra relación? La pregunta quedó en el aire, y supe que esa era la verdadera cuestión. Para Diego, mi carrera siempre debía ir en segundo plano. No es más importante, dije despacio, pero tampoco debería ser menos importante. Entonces, ¿qué estás diciendo? Respiré hondo. Estoy diciendo que voy a ese baile el sábado. Y estoy diciendo que, si no puedes celebrar mis logros conmigo, tal vez tengamos que reconsiderar si esta es la clase de relación que quiero para mi vida. Diego me miró como si estuviera viendo a una desconocida. Y quizás lo era. La Elena de los últimos 3 años se habría callado. Habría buscado una excusa lógica para justificar por qué él tenía razón. Pero esta Elena, o tal vez la original, que había estado dormida, ya no estaba dispuesta a hacerse pequeña. «Has cambiado», dijo, con un tono acusador. «Sí», respondí. Y fue para mejor. Esa noche, mientras Diego trabajaba en su laptop en la sala, fingí leer un libro en la cama. Pero mi mente no paraba. Revisaba no solo la conversación que habíamos tenido, sino años de concesiones pequeñas que me habían llevado hasta aquí. El sábado estaba a solo 2 días de distancia. Y por primera vez en mucho tiempo, estaba genuinamente emocionada por descubrir qué me deparaba el futuro. El viernes pasó en una especie de neblina tensa. Diego y yo apenas hablamos, moviéndonos por el departamento como 2 extraños educados que compartían temporalmente el mismo espacio. Salió temprano y volvió tarde, evitando cualquier conversación que pudiera revivir el tema del baile. Pero yo ya no estaba dispuesta a fingir que todo estaba bien. Había algo liberador en la decisión que tomé. No se trataba solo de ir al baile. Se trataba de recuperar mi voz, mi espacio, mi identidad, esa que había sido desgastada poco a poco en los últimos años. El sábado por la mañana desperté con una energía que no sentía desde hacía mucho. Diego estaba preparando café en la cocina cuando bajé, aún en pijama, con el cabello despeinado. «Buenos días», dije, sirviéndome una taza. «Buenos días», respondió con voz fría, formal. «¿Todavía piensas ir esta noche?» «Sí», asintió, como si hubiera esperado esa respuesta, aunque no la aprobara. «Elena, última oportunidad para replantearlo juntos. Podemos encontrar una solución que funcione para ambos». «¿Qué tipo de solución?» «Vas, te quedas 1 hora, saludas a las personas importantes y nos vamos temprano. Yo te acompaño, pero mantenemos un perfil bajo». Era exactamente el tipo de acuerdo que habría aceptado hace 1 año. Ir, pero sin realmente estar. Ser reconocida, pero de forma atenuada. Tener mi momento, pero solo si no molestaba a nadie. No, Diego. Elena, no. Merezco estar ahí por completo, no a medias. Merezco celebrar mi logro sin preocuparme si estoy incomodando a alguien
o perjudicando la carrera de otra persona. Diego dejó su taza en el fregadero con más fuerza de la necesaria. Entonces elegiste. Elegí valorarme. Si eso es un problema para ti, quizás necesitemos tener una conversación mucho más seria sobre nuestro futuro. Me miró por un largo momento, y vi en sus ojos algo que nunca había visto antes. Respeto. No necesariamente aprobación, pero sí una especie de reconocimiento de que ya no era la mujer moldeable que él creía conocer. Entonces irás sola. Sí, iré. Asintió y salió de la cocina. 30 minutos después, escuché la puerta del departamento cerrarse. Pasé la mañana cuidando de mí, no de forma ansiosa o desesperada, sino con la calma de quien se está celebrando. Me hice una mascarilla. Me pinté las uñas de un rojo atrevido que no usaba desde hacía años, y escuché música que realmente me gustaba, en vez de las playlists relajantes que a Diego le gustaban. A las 4 de la tarde empecé a arreglarme. El vestido azul era aún más hermoso de lo que recordaba, y mi cabello con las nuevas capas caía perfecto. Cuando me vi en el espejo, vi a una mujer que reconocía, segura de sí misma, exitosa, radiante. A las 6:15 llegó el Uber. Yo estaba lista, no solo físicamente, sino emocionalmente. El Beverly Hills Hotel estaba deslumbrante, iluminado para la ocasión con luces doradas que hacían brillar todo el edificio contra el cielo del atardecer. Autos elegantes hacían fila en la entrada, ballets corrían, y había una energía de celebración en el aire. Fue cuando bajé del coche que lo vi. Mateo Rosales estaba de pie cerca de la entrada, ajustándose los puños de la camisa, visiblemente incómodo en su impecable smoking. Lo conocía de vista. Era arquitecto, especializado en vivienda social, y nos habíamos cruzado un par de veces en eventos sobre derechos civiles. Pero nunca habíamos hablado de verdad. Él también me vio, y nuestras miradas se encontraron en medio del constante ir y venir de gente elegante. Mateo sonrió. No esa sonrisa educada de quien reconoce a alguien vagamente, sino una sonrisa genuina, de admiración. «¿Elena Carvalho?» Se acercó. «Qué gusto verte aquí». «Hola, Mateo. ¿Cómo estás?» «Mejor ahora», dijo, y había algo en la forma en que lo dijo que me hizo sonrojar un poco. «Estás deslumbrante». «Gracias. Tú también estás muy elegante. ¿Puedo confesarte algo? Estoy muerto de nervios. Este tipo de eventos me ponen incómodo. Mucha formalidad, mucha gente que se supone debería conocer, pero no conozco». Reí, sintiéndome al instante cómoda con su sinceridad. «Yo también me pongo nerviosa. De hecho, casi no vengo». «¿En serio? Pero si tú fuiste seleccionada para esa lista increíble, ¿no? Los 30 menores de 30. Eso es impresionante. ¿Sabías sobre eso?» «Claro. Leí el artículo en el LA Times sobre tu caso contra Hartman Industries. Fue inspirador ver a alguien luchando de verdad por los trabajadores inmigrantes. Mi papá fue uno de esos trabajadores hace 20 años. Había algo en su forma de hablar, respetuosa, sin condescendencia, sin incomodidad política, que me tocó profundamente. Gracias. De verdad, eso significa mucho». «Elena», dijo Mateo dudando un poco. «Sé que casi no nos conocemos, pero ¿viniste sola esta noche?» «Sí, yo también». Y estaba pensando, ya que los dos estamos nerviosos y vinimos solos, tal vez podríamos entrar juntos, como colegas que se apoyan mutuamente. Lo miré bien, realmente lo miré. Mateo debía tener unos 30 años, cabello oscuro con algunas canas prematuras, ojos castaños amables, y una sonrisa que parecía sinceramente interesada en escuchar lo que tenía que decir. Había algo en él que me recordaba por qué había elegido estudiar Derecho, la pasión por la justicia social, las ganas de cambiar algo. «Me encantaría», respondí. Entramos juntos al salón principal, y fue como entrar en un sueño dorado. Candelabros de cristal proyectaban luz cálida sobre mesas decoradas con flores blancas y doradas. Una orquesta tocaba jazz clásico,
y cientos de personas elegantemente vestidas caminaban con copas de champaña en mano. Pero lo más sorprendente fue cómo me sentí diferente entrando con Mateo. No inferior, ni nerviosa, sino igual, como si perteneciera ahí. ¿Quieres champaña?, preguntó Mateo. Me encantaría. Mientras fue a buscar las bebidas, miré a mi alrededor y reconocí varios rostros. Colegas del mundo jurídico, médicos famosos, empresarios que salían regularmente en los periódicos. Pero en vez de sentirme intimidada, me sentí curiosa, con ganas de conocerlos, de hablar sobre nuestro trabajo, sobre los cambios que todos queríamos generar en la ciudad. Aquí está. Mateo volvió con 2 copas. Y ya descubrí dónde están las mesas de los homenajeados. Tú estás en la mesa 5. ¿Y tú? Mesa 6, justo al lado. Pasamos los siguientes 40 minutos circulando juntos, hablando con distintos grupos de personas. Y fue revelador notar cómo eran distintas las conversaciones. Cuando estaba con Diego, muchas veces me sentía como una nota al pie en sus presentaciones, pero con Mateo era distinto. Ella es Elena Carvalho, decía él con un orgullo genuino, la abogada que acaba de ganar ese caso increíble contra Hartman Industries. Elena, te presento a la doctora Patricia Williams. Está revolucionando la pediatría en comunidades marginadas. Mateo no solo me presentaba, me celebraba. Y lo más importante, escuchaba de verdad cuando yo hablaba, hacía preguntas inteligentes sobre mi trabajo, me incluía naturalmente en cada conversación. Estábamos conversando con un grupo de jóvenes emprendedores sociales cuando alguien me tocó el hombro. ¿Elena? Me di la vuelta y vi al Dr. Richard Collins, uno de los socios senior del despacho corporativo más importante de Los Ángeles. Lo conocía de nombre. Era legendario en el mundo del derecho empresarial. Doctor Collins, un gusto conocerlo en persona. El gusto es mío. Leí sobre tu trabajo en el caso Hartman. Una estrategia brillante. De hecho, estoy aquí con algunos colegas y queremos hablar contigo sobre ciertas oportunidades. Mi corazón se aceleró. Una oportunidad con Collins & Associates era el tipo de cosa que cambiaba carreras. Sería un honor hablar con ustedes. Perfecto. ¿Estás acompañada esta noche? Sí, dijo Mateo extendiendo la mano. Mateo Rosales, arquitecto. Y muy orgulloso de estar aquí con Elena. Dr. Collins estrechó su mano con respeto. Rosales, ¿no eres el arquitecto del proyecto de vivienda social en East LA? Así es. Trabajo impresionante. Mi esposa es psicóloga comunitaria y no deja de hablar sobre el impacto positivo que tus diseños están teniendo en esa comunidad. Y ahí estaba otra diferencia fundamental. Mateo no se sentía amenazado cuando otros reconocían mi trabajo. Al contrario, parecía genuinamente feliz por mí. Elena, continuó el Dr. Collins, ¿qué te parece si almorzamos el lunes? Tengo una propuesta que creo que te va a interesar. Cuando se alejó, me quedé mirando a Mateo, sorprendida. Eso fue increíble, terminó él. ¿Te das cuenta de lo impresionante que fue eso? Richard Collins no habla con cualquiera. No puedo creer que haya pasado de verdad. Yo sí lo creo. Te lo mereces. Y mucho más. Había algo en la forma en que lo dijo, con convicción total, sin rastro de celos ni incomodidad, que me hizo ver, de golpe, el contraste brutal con mi vida de los últimos años. Cuando anunciaron la cena, fuimos a nuestras mesas respectivas. La mesa 5 era espectacular, rodeada de otros homenajeados, todos jóvenes profesionales brillantes que estaban marcando diferencia en sus campos. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí exactamente donde debía estar. Durante la cena, hablamos sobre nuestros trabajos, desafíos, triunfos. Era el tipo de conversación que me energizaba, no que me agotaba. Y todo el tiempo, podía ver a Mateo en la mesa de al lado, haciéndome contacto visual y sonriéndome de forma alentadora. Pero fue durante el postre que todo cambió. Damas y caballeros, anunció el presentador, ha llegado el momento de anunciar el premio a la pareja destacada de la noche,
entregado al dúo que mejor representa los valores de excelencia profesional y armonía personal que celebramos esta noche. Mi estómago se encogió. No sabía que existía tal premio, pero de repente me sentí expuesta. Estaba aquí sin mi prometido, acompañada de alguien que apenas conocía. Este año, continuó el presentador, el premio va para una pareja que llegó por separado esta noche, pero que durante todo el evento ha demostrado el tipo de apoyo y conexión que inspira a todos a su alrededor. Elena Carvalho y Mateo Rosales. Por un momento, pensé que había escuchado mal. La gente comenzó a aplaudir, y vi a Mateo en la mesa 6, tan sorprendido como yo. «Vayan», dijo alguien en mi mesa riendo. «Se lo merecen». Mateo se acercó y me ofreció la mano para ayudarme a levantar. «Creo que nos tomaron por sorpresa», susurró. «Totalmente». Subimos al escenario entre aplausos entusiastas. El presentador nos entregó un trofeo elegante y se volvió al micrófono. Elena y Mateo nos recordaron esta noche que las mejores relaciones son aquellas donde cada persona celebra sinceramente el éxito de la otra. Verlos juntos, cómo Mateo presentaba a Elena con orgullo, cómo Elena incluía a Mateo en cada conversación, cómo ambos brillaban cuando el otro era reconocido, nos mostró lo que significa una verdadera sociedad. Miré a Mateo, que me sonreía con una expresión que no pude descifrar del todo. Había admiración, sí, pero también algo más profundo. «¿Quieren decir unas palabras?», preguntó el presentador. Mateo me miró y asentí. «Bueno», empezó él, su voz clara en el micrófono. «Debo admitir que esta noche conocí más a Elena de lo que la conocía antes. Pero a veces las mejores conexiones son esas que reconoces de inmediato». Se giró hacia mí. «Elena, eres una persona extraordinaria. Tu pasión por la justicia, tu inteligencia, tu elegancia, todo eso brilla de una forma que no se puede ignorar. Y cualquiera que tenga la suerte de estar a tu lado debería sentirse honrado, no amenazado, por tu luz». Sus palabras me golpearon como un puñetazo suave en el pecho. Eran exactamente lo que necesitaba oír, pero más aún, eran exactamente como merecía ser vista. Tomé el micrófono. «Mateo, esta noche me mostraste lo que es ser realmente vista y valorada. Lo que es tener a alguien que celebra tus logros, en vez de intentar minimizarlos. Este premio es sobre sociedad, y tú me mostraste hoy lo que una verdadera sociedad debería ser». Los aplausos fueron cálidos y prolongados. Cuando bajamos del escenario, muchas personas nos felicitaron, diciendo que éramos perfectos juntos, y que era obvio que hacíamos una gran pareja. Pero fue cuando lo vi a Diego, parado cerca de la entrada del salón, que todo se detuvo por un instante. Él había venido. Iba elegante en su smoking, pero su expresión era de puro shock. Me había visto subir al escenario con otro hombre. Me había oído hablar sobre ser vista, sobre ser celebrada. Había presenciado exactamente lo que estaba perdiendo. «Elena», dijo Mateo en voz baja, siguiendo mi mirada. «¿Lo conoces?» «Es mi prometido», respondí, y la palabra me supo extraña. «Ah», asintió Mateo lentamente. «¿Quieres...?» «No», dije sorprendida con mi propia firmeza. «No quiero». Diego comenzó a acercarse, pero me giré hacia Mateo. «¿Te gustaría bailar conmigo?» La sonrisa que me dio fue toda la respuesta que necesitaba. Bailamos 3 canciones seguidas, hablando sobre nuestros trabajos, nuestros sueños, las pequeñas cosas que hacen la vida interesante. Fue natural, cómodo, estimulante. Fue todo lo que había olvidado que un vínculo podía ser. «Elena», dijo Mateo cuando terminó la 3ª canción. «¿Puedo confesarte algo?» «Claro. Te había visto antes en eventos, pero siempre estabas con él, y siempre pensé que te veías distante, como si estuvieras actuando un papel. Probablemente lo estaba. Pero esta noche estás radiante, como si fueras una persona completamente distinta». «No soy distinta», dije, sintiendo la verdad de mis propias palabras. «Soy la misma de siempre. Solo que dejé de fingir ser más pequeña de lo que soy».
Y eso es increíble de ver. Cerca de la medianoche decidimos salir. Diego había desaparecido en algún punto, probablemente cuando se dio cuenta de que no iba a ir detrás de él para explicaciones ni disculpas. Mateo me acompañó hasta la zona del ballet, donde esperábamos nuestros respectivos autos. «Elena», dijo mientras esperábamos, «sé que tienes una situación complicada que resolver, pero cuando la resuelvas, me encantaría conocerte mejor. De verdad». Lo miré, a ese hombre que en una sola noche me mostró lo que era ser realmente valorada, y sonreí. A mí también me encantaría. Me besó la mano suavemente cuando llegó mi coche, un gesto a la antigua que normalmente me haría reír, pero que esta noche se sintió perfecto. «Felicidades por el premio», dijo, «y por permitirte brillar». Durante el trayecto de regreso a casa, miré el trofeo en el asiento a mi lado y repasé la noche entera en mi mente. Había ido al baile para demostrar algo a Diego, pero terminé demostrando algo mucho más importante a mí misma. Merezco ser vista. Merezco ser celebrada. Merezco ser valorada. Y no necesito hacerme pequeña para que otros se sientan cómodos con mi luz. El departamento estaba oscuro cuando llegué. Diego no había vuelto. O si lo hizo, ya se había ido otra vez. Y por primera vez en años, no me importó dónde estaba. Dejé el trofeo sobre la mesa de la sala. Me quité los tacones y me senté en el sofá, aún con mi hermoso vestido azul. Sabía que venían decisiones difíciles, conversaciones incómodas, cambios reales. Pero por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo del futuro. Estaba emocionada por lo que vendría. Desperté el domingo por la mañana aún con mi vestido azul del baile, envuelta en la cobija del sofá. Alguien, probablemente Diego, me había cubierto durante la madrugada. El trofeo seguía en la mesa de centro, capturando la luz matinal que entraba por la ventana, un recordatorio dorado y cristalino de que lo vivido la noche anterior no había sido un sueño. Me dolía el cuello por haber dormido en una posición incómoda, pero el corazón se sentía más ligero de lo que recordaba en años. Diego estaba en la cocina cuando me levanté, ya vestido como para salir a correr, su rutina típica de domingo. Pero en lugar de sus tenis, simplemente estaba sentado a la mesa, con una taza de café, mirando por la ventana con una expresión que no logré descifrar. «Buenos días», dije, mi voz aún ronca por el sueño. Se giró para verme, y noté que no había dormido. Sus ojos estaban rojos, el cabello despeinado, la barba más crecida de lo usual. «Buenos días», respondió con una calma extraña. «¿Cómo estuvo el resto de la noche?» Había algo en su tono. No había sarcasmo ni reproche, solo una curiosidad genuina, y quizás un poco de derrota, que me tomó por sorpresa. Fue reveladora. Diego asintió lentamente, como si mi respuesta tuviera todo el sentido del mundo. «Te vi. En el escenario. Con él. Mateo. Mateo», repitió. Se veían naturales juntos. Me serví una taza de café, necesitando hacer algo con las manos mientras navegábamos esta conversación extrañamente civilizada. «Diego, sobre anoche...» «Elena», me interrumpió con suavidad. «Antes de que digas algo, necesito contarte algo». Me senté a la mesa con él, preparándome para lo que fuera a decir. Después de que saliste ayer, me quedé pensando en todo lo que hablamos, sobre lo que dijiste, que nunca he sacrificado nada por tu carrera. Hizo una pausa, girando su café sin beber. Y tenías razón. No era la conversación que esperaba. Entonces le llamé a Carmen. «¿Le llamaste a Carmen?» Mi mejor amiga, que no soportaba a Diego desde hacía años, aunque siempre había sido educada por mi causa. «Sí». Le pregunté, «¿Cuándo fue la última vez que te vio genuinamente feliz?» Se me encogió el estómago. «¿Y qué te dijo?» Que no lo recordaba, que en los últimos años parecías estar actuando felicidad, no viviéndola. Sus palabras quedaron suspendidas entre los dos. Diego continuó. «Entonces fui al baile. Te vi ahí». «Lo sé»,
Pero tú no me viste antes. Estuve 40 minutos en el estacionamiento, afuera, tratando de juntar valor para entrar. Rió con amargura. Valor, para entrar al evento donde estaban homenajeando a mi prometida. Finalmente me miró directamente. Cuando por fin entré, te vi enseguida. Estabas conversando con un grupo de personas, riéndote de algo que alguien dijo, totalmente presente. Y por un momento, no te reconocí. ¿Cómo que no me reconociste? Estabas radiante, segura, viva de una forma que no veía en ti desde hace años. Y me di cuenta de que la última vez que te vi así fue antes de que empezáramos a salir en serio. Sus palabras dolían, porque eran verdad. Luego te vi con él, con Mateo, y la forma en que él te miraba, Elena, era la forma en la que yo debería haberte mirado, con admiración, con orgullo, como si fueras la persona más fascinante de toda la sala. Diego, déjame terminar. Cuando los nombraron como pareja destacada, cuando subieron al escenario, la manera en que se complementaban, cómo él te presentó, cómo hablaste tú sobre ser vista y valorada. Lo entendí. ¿Entendiste qué? Que pasé los últimos 3 años intentando convertirte en una versión más pequeña de ti misma. Y que tú te acostumbraste tanto a encogerte, que olvidaste cómo era brillar. Las lágrimas empezaron a llenarme los ojos, pero no eran de tristeza. Eran de alivio. Finalmente, me estaba viendo. Elena, te amo. Siempre te he amado. Pero creo que me enamoré de una versión de ti que yo inventé en mi cabeza. Alguien feliz con ser mi sombra. Alguien que pondría mis sueños por encima de los suyos. ¿Y ahora? Ahora me doy cuenta de que la mujer que realmente amo, la verdadera Elena, es mucho más grande que la caja donde intenté meterte, y que si de verdad te amo, tengo que dejarte ser quien eres, incluso si eso significa perderte. El silencio que siguió fue denso, pero no incómodo. Era el silencio de 2 personas siendo honestas por fin, después de años de no entenderse. Diego, dije al fin, tienes razón, me hice pequeña. Y no fue solo por ti, yo lo permití, porque era más fácil que estar luchando por espacio en mi propia vida. Pero anoche recordé quién era antes de empezar a intentar ser quien tú querías que yo fuera. Diego asintió, y también tenía lágrimas en los ojos. ¿Y qué significa eso para nosotros? Era la pregunta que había estado evitando desde la noche anterior, pero que sabía que tenía que llegar. Significa que tenemos que ser honestos sobre quiénes somos y lo que queremos. Tú quieres una pareja que ponga tu carrera primero, que sea la esposa perfecta para un cirujano cardiovascular exitoso, alguien que no incomode, que no haga olas. ¿Y tú quieres? Yo quiero a alguien que celebre mis logros en lugar de sentirse amenazado por ellos. Quiero un compañero que me vea como igual, no como accesorio. Quiero construir una vida donde los dos podamos brillar, sin que uno tenga que apagarse para que el otro luzca. ¿Y crees que yo no puedo ser esa persona? Respiré hondo. Era la pregunta más difícil. Diego, puedes intentar serlo, pero sería cambiar para complacerme, igual que yo cambié para complacerte, y eso no es justo para ninguno de los dos. Se quedó en silencio, mirando sus manos. Tienes razón, dijo al fin. Podría intentarlo, pero en el fondo, siempre me incomodaría que brilles más que yo. Siempre querré que seas un poco menos, para sentirme más. Su honestidad fue un regalo doloroso, pero necesario. Y tú siempre vas a resentir tener que hacerte pequeña, continuó, como debes. Entonces creo que sabemos lo que tenemos que hacer. Me quedé ahí, mirando al hombre que había amado durante 3 años, con quien planeaba casarme en 6 meses, y sentí una tristeza profunda, pero también un enorme alivio. Te voy a extrañar, dije. Y era cierto. Yo también te voy a extrañar. Pero Elena, mereces que te amen tal y como eres. Completamente. Sin condiciones. Tú también, Diego. Él sonrió. La primera sonrisa genuina que le veía en meses.
Tal vez somos mejores personas que pareja. Definitivamente lo somos. Pasamos el resto de la mañana resolviendo temas prácticos. El departamento, la boda que habría que cancelar, cómo explicaríamos todo a nuestras familias. Sorprendentemente civilizado. Casi amistoso. Como si decir la verdad por fin hubiera liberado toda la tensión acumulada entre nosotros. ¿Y Mateo?, preguntó Diego cuando estábamos terminando de repartir algunas cosas. ¿Qué hay con Mateo? Te vi como lo mirabas. Había algo ahí. Sentí cómo me sonrojaba. Apenas lo conozco. Pero te gustaría conocerlo más. No era una pregunta. Y los dos lo sabíamos. Sí, admití. Me gustaría. Parece ser el tipo de hombre que te va a celebrar, no tratar de cambiarte. Eso parece. Diego asintió. Entonces deberías llamarlo. Diego. Elena, estamos terminando nuestro compromiso, sí. Pero eso no significa que no quiero que seas feliz. De hecho, por primera vez en mucho tiempo, puedo decir con sinceridad que quiero que encuentres a alguien que te merezca por completo. Esa tarde, Diego empacó algunas cosas y se fue a vivir con un colega médico, al menos mientras encontraba su propio lugar. No hubo drama, ni gritos, ni culpas. Fue maduro, respetuoso, casi amable. Cuando se fue, me quedé sola en el departamento por primera vez en 3 años. Pero en lugar de sentirme abandonada o asustada, me sentí libre. Tomé mi celular y busqué la tarjeta que Mateo me había dado la noche anterior. Había escrito su número en la parte de atrás, con un mensaje sencillo. Para cuando estés lista para empezar la siguiente aventura. Respiré profundo y escribí. Hola Mateo, soy Elena. Ya estoy lista para esa conversación que mencionamos. La respuesta llegó en menos de 5 minutos. Elena, qué alegría saber de ti. ¿Qué te parece un café mañana? Conozco un lugar perfecto para hablar de arquitectura, derecho y todas las formas de cambiar el mundo. Sonreí, escribiendo de vuelta. Suena perfecto. Ya quiero que sea mañana. Y por primera vez en años, era completamente cierto. 6 meses después, estaba sentada en la terraza de mi nuevo departamento en Silver Lake, viendo salir el sol sobre las montañas de Los Ángeles mientras tomaba mi café de la mañana. No el espresso fuerte que prefería Diego, sino mi querido café con leche dulce que siempre amé. La mudanza había sido tanto simbólica como práctica. Silver Lake no era como Beverly Hills. Era más artístico, más auténtico, más yo. El departamento era más pequeño, sí, pero tenía personalidad. Cada mueble, cada cuadro en la pared, cada planta en la terraza, había sido elegido por una sola razón, porque me gustaba a mí, no porque se viera bien profesionalmente. Mi celular vibró con un mensaje de Mateo. Buenos días, hermosa. ¿Lista para hoy? Hoy era especial. Hoy era el lanzamiento oficial de mi propio despacho jurídico, Carvalho & Associates, especializado en derechos laborales e inmigración. Después de aquel almuerzo con el Dr. Collins vinieron más reuniones, más oportunidades, hasta que supe que estaba lista para algo más grande. Trabajar por cuenta propia, elegir mis propios casos, defender las causas en las que creo de verdad. Nerviosa y emocionada al mismo tiempo, respondí. ¿Sí vendrás al evento esta noche? No me lo perdería por nada. Orgulloso de ti. Sonreí al ver el mensaje. En los últimos 6 meses, Mateo se había convertido en mucho más de lo que imaginé cuando acepté ese primer café. Era pareja en el sentido más real. Alguien que celebraba mis logros, me apoyaba en los retos, y jamás, ni por un segundo, me hacía sentir que debía ser más pequeña para que él se sintiera más grande. Nuestra relación había crecido con naturalidad, sin presiones, sin ultimátums. Mateo estuvo conmigo cuando cancelé la boda con Diego, me ayudó a empacar mis cosas en Beverly Hills y fue la primera persona a quien llamé cuando decidí abrir mi propio despacho. ¿Estás segura?, me preguntó cuando se lo conté. Es un gran riesgo. Estoy segura. Por primera vez en mi vida, estoy construyendo algo que es completamente mío.
Entonces te apoyo completamente. ¿Cómo puedo ayudarte? Así era siempre con Mateo. Primero venía el apoyo, luego las preguntas prácticas. Nunca al revés. Terminé mi café y me preparé para lo que sería uno de los días más importantes de mi carrera. La oficina aún olía a pintura fresca y muebles nuevos. Era pequeña, solo yo y 2 asistentes, pero era mía. La placa en la puerta decía simplemente: Elena Carballo, abogada laboral y de inmigración. La justicia no es un privilegio, es un derecho. Mis primeras clientas llegaron a las 9 de la mañana. Un grupo de mujeres que trabajaban en una maquiladora en el centro de LA y estaban siendo explotadas por su empleador. Era exactamente el tipo de caso que me hacía recordar por qué había elegido esta carrera. «Doctora Carballo», dijo una de ellas en español, «nos dijeron que usted de verdad lucha por personas como nosotras». «Voy a luchar con ustedes», corregí. «Juntas vamos a conseguir la justicia que merecen». El día pasó volando entre consultas, llamadas y reuniones con potenciales clientes. A las 6 de la tarde comenzaron a llegar los invitados para el evento de inauguración. Carmen fue de las primeras en llegar, con un enorme ramo de flores coloridas. «Dios mío, Elena», exclamó abrazándome fuerte. «Este lugar es perfecto, es totalmente tú. Gracias por creer en mí incluso cuando yo no creía. Siempre supe que ibas a llegar hasta aquí. Solo estaba esperando que tú también lo supieras». Mateo llegó poco después, elegante con su traje oscuro, una botella de champaña en mano y una sonrisa orgullosa que me hizo sonrojar. «¿Cómo se siente, jefa?», preguntó, dándome un beso suave. Como si estuviera exactamente donde debo estar. «Lo estás», y luces radiante. Durante las siguientes 2 horas, la oficina se llenó de gente. Colegas abogados, activistas comunitarios, algunos exclientes, incluso colegas arquitectos de Mateo que trabajaban en proyectos de vivienda social. Pero la sorpresa de la noche fue ver a Diego llegar. Venía acompañado de una mujer que reconocí como la doctora Sarah Chen, residente en cardiología pediátrica. Se veían bien juntos. Ella era tranquila donde él era extrovertido, y él parecía genuinamente interesado cuando ella hablaba de su trabajo. «Elena», se acercó Diego al verme. «Felicidades, el lugar está increíble». «Diego, qué sorpresa. Gracias por venir». «No me lo perdería. Sara, ella es Elena, de quien te hablé». «Elena, Sara, encantada de conocerte», dijo Sara, con un apretón de manos firme y seguro. «Diego habla mucho de ti. Solo cosas buenas», agregó sonriendo. Fue raro, pero reconfortante, ver a Diego con alguien que realmente encajaba con él. Alguien que compartía sus intereses, que entendía sus presiones, que no se sentía amenazada por su ambición. «¿Y ustedes cómo están?», pregunté. «Bien», respondió Diego, con una ligereza en la voz que no le había escuchado en años. «Muy bien, de hecho. ¿Y tú? ¿Tú y Mateo?» «También muy bien. Él es...». Hice una pausa, buscando las palabras. Es lo que no sabía que estaba buscando. «Me alegra por ustedes. Se ven perfectos juntos. Y ustedes también». Charlamos unos minutos más sobre el trabajo, la vida, y lo diferente que todo se sentía al vivir desde la verdad, en lugar de intentar encajar en moldes ajenos. «Elena», dijo Diego antes de alejarse. «Gracias». «Gracias por qué?» «Por tener el valor de terminar lo nuestro cuando supiste que no funcionaba. Por obligarme a mirarme con honestidad y preguntarme quién era y qué quería de verdad. Me liberaste tanto como te liberaste tú». Sus palabras me conmovieron. «Gracias por decirlo. Y, Elena, tenías razón en todo. Te mereces a alguien que te celebre completamente, y claramente lo encontraste». Después de que se fue, Mateo se acercó con 2 copas de champán. «¿Cómo te sientes con todo eso?», preguntó, señalando con la mirada a Diego. «Bien. De verdad bien. Es extraño, pero verlo feliz me confirma que tomamos la decisión correcta». La tomaron. A veces 2 buenas personas simplemente no son buenas juntas. Exacto.
Y a veces encuentras a la persona correcta, en el momento correcto, de la forma más inesperada. Mateo sonrió, chocando su copa con la mía. A veces vas sola a un baile y terminas encontrando no solo reconocimiento profesional, sino a alguien que te enseña lo que es ser vista de verdad. Y a veces vas nervioso a un evento y encuentras a alguien que te cambia completamente la perspectiva de lo que puede ser una relación. Bebimos nuestro champán mirando la oficina llena de personas que estaban ahí para celebrar no solo un nuevo negocio, sino mi camino de regreso a mí misma. «Discurso, discurso», gritó Carmen, golpeando un vaso con una cuchara como micrófono improvisado. Otros se unieron, y no tuve más remedio que aceptar la atención. Bueno, empecé, mirando a mi alrededor. Hace un año vivía una vida que en papel parecía perfecta, pero que no me quedaba. Intentaba ser una versión reducida de mí misma para no incomodar, para no ocupar mucho espacio, para no brillar demasiado. Varias personas asintieron. Pero a veces la vida tiene una forma curiosa de empujarnos a enfrentar quiénes somos realmente. A veces una invitación escondida se convierte en la llave de nuestra liberación. Miré a Mateo, que me observaba con ese orgullo que me hacía sentir invencible. Este despacho no es solo una nueva etapa profesional. Es la decisión de dejar de disculparme por existir, por tener voz, por querer más que solo agradar a los demás. Carmen estaba radiante. Vi a varias personas limpiándose lágrimas discretamente. Para cualquier mujer aquí que se haya sentido pequeña en una relación que se suponía debía hacerla crecer, tú eres suficiente. Mereces ser amada tal como eres. Sin recortes, sin edición, sin tener que encogerte. Los aplausos fueron largos, cálidos, sinceros. Cuando la gente comenzó a dispersarse, me quedé con Mateo en la terraza del fondo, viendo las luces de la ciudad. «Penny for your thoughts», dijo, rodeándome con el brazo, pensando en cómo un solo año puede cambiarlo todo. «Tú cambiaste todo, cambiaste tu vida». «Con ayuda», respondí recostándome en él. «Con mucha ayuda». «Helena, ¿puedo preguntarte algo?» «Claro». «¿Alguna vez te arrepientes? ¿De haber terminado con Diego? ¿De empezar todo desde cero?» Lo miré. A este hombre que me enseñó que el amor real no reduce, sino expande. Jamás. Ni por un segundo. ¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque por primera vez en mi vida adulta estoy viviendo mi propia historia, no siendo la actriz secundaria de la historia de alguien más. Mateo me besó suavemente. ¿Y qué historia tan increíble está siendo? Y apenas empieza. Espero que sí. Porque quiero estar aquí para cada capítulo. 3 meses después, estábamos en el mismo Plaza Hotel donde todo había comenzado, pero esta vez por una ocasión completamente diferente. La Asociación de Abogados de Los Ángeles me estaba reconociendo como abogada del año por mi trabajo en derechos laborales. Mateo estaba a mi lado, elegante con su smoking, sosteniéndome la mano mientras esperábamos a que nos llamaran a la mesa principal. ¿Nerviosa?, preguntó. Un poco. Pero esta vez es diferente. ¿Diferente cómo? La última vez que estuve aquí, tenía miedo de no encajar. Esta vez estoy nerviosa porque sé que sí encajo, y eso trae responsabilidad. ¿Qué tipo de responsabilidad? La de usar esta plataforma para hacer la diferencia. Para mostrarle a otras mujeres que sí pueden construir la vida que quieren, incluso si eso significa decepcionar a personas que preferirían verlas pequeñas. Cuando llamaron mi nombre y subí al escenario para recibir el premio, miré hacia la audiencia. Vi rostros conocidos. Carmen, radiante en la primera fila. Algunas de mis primeras clientas que ahora eran amigas. Colegas abogados que respetaban mi trabajo. Y vi a Diego, sentado con Sara unas mesas más atrás, aplaudiendo de verdad. No había resentimiento ni incomodidad. Solo el reconocimiento sincero de alguien que me había conocido en una versión pasada, y se alegraba por ver en quién me había convertido. Hace un año, dije frente al micrófono, alguien muy sabio me dijo que a veces lo mejor que puede pasarnos es perder lo que creíamos que queríamos,
para descubrir lo que realmente merecemos. Miré a Mateo, que me observaba con esa expresión que nunca se cansa de tener, como si yo fuera la persona más interesante y más hermosa de la sala. Descubrí que merezco ser vista completamente, amada incondicionalmente y celebrada constantemente, no por ser perfecta, sino por ser auténtica. Y más importante aún, descubrí que también puedo ofrecer eso a alguien más. Los aplausos fueron ensordecedores. Después de la ceremonia, Mateo y yo caminamos por la playa de Santa Mónica, con mis tacones en la mano y su saco colgado sobre el hombro. El aire marino, las olas suaves, la ciudad iluminada detrás de nosotros. Todo era perfecto. «Elena», dijo, deteniéndose de repente. «¿Qué pasa?». Se arrodilló sobre la arena y sacó una cajita del bolsillo. Mi corazón se detuvo. «Mateo, Elena Carvalho, eres la mujer más increíble que he conocido. Fuerte sin ser dura, amable sin ser débil, ambiciosa sin ser egoísta. Brillas de una forma que ilumina todo a tu alrededor, incluyéndome a mí». Las lágrimas comenzaron a rodar por mi rostro. Quiero pasar el resto de mi vida a tu lado, apoyándote, celebrándote, creciendo contigo. No porque te necesite para completarme, sino porque quiero elegir construir una vida contigo. Abrió la cajita. Un anillo elegante, sencillo, exactamente de mi estilo. ¿Quieres casarte conmigo? Por un momento solo pude mirarlo. A este hombre que me enseñó que el amor verdadero no reduce, no limita, no exige que cambies, sino que te invita a ser tu mejor versión. «Sí», dije, riendo y llorando al mismo tiempo. «Sí, sí, 1000 veces sí». Mateo colocó el anillo en mi dedo y me besó ahí mismo, en la playa, con las olas en los pies y las luces de Los Ángeles detrás de nosotros. «Te amo, Elena Carvalho». «Y yo a ti, Mateo Rosales». Y esta vez, sé exactamente lo que eso significa. Significa construir una vida donde ambos podemos ser completamente nosotros mismos. Significa celebrar los logros del otro sin competencia ni inseguridad. Significa apoyo incondicional, crecimiento mutuo y la certeza de que nunca más tendré que encogerme para encajar en el espacio que alguien me haya asignado. Significa, finalmente, estar en casa dentro de mi propia vida. 6 meses después, nos casamos en el Jardín Botánico de Huntington, rodeados por familia y amigos que nos amaban no a pesar de quienes éramos, sino precisamente por eso. Carmen fue mi dama de honor, por supuesto. Diego y Sara vinieron, ya comprometidos también, y fue reconfortante ver que todos habíamos encontrado nuestro lugar correcto en el mundo. Cuando intercambiamos votos, no prometí ser la esposa perfecta, ni poner los sueños de Mateo antes que los míos. Prometí ser su compañera real, crecer con él, apoyarlo incondicionalmente, y nunca permitir que nuestro amor me hiciera menos de lo que soy. Y él prometió verme siempre, de verdad, y jamás sentirse amenazado por mi luz, sino abrigarse en ella. Hoy, 2 años después del matrimonio, estoy sentada en nuestra oficina compartida. Él diseña viviendas sociales, yo lucho por los derechos de quienes las habitarán. Es una sociedad real, en todos los sentidos. En la pared de mi oficina, en un marco dorado, está el trofeo de pareja destacada que ganamos aquella primera noche en el baile. No porque necesitemos validación externa, sino porque representa el momento en que entendí que el amor real no requiere que apaguemos nuestra luz. Requiere que encontremos a alguien que quiera brillar a nuestro lado. Y si eres una mujer leyendo esto, que se ha sentido pequeña, invisible o demasiado dentro de su relación, tú no eres el problema. No necesitas ser menos para que alguien te ame. Mereces a alguien que te celebre exactamente como eres, que se enorgullezca de tus logros, que nunca te pida que te escondas. Y si eso significa estar sola un tiempo mientras lo encuentras, vale la pena. Mucho. Porque al final, estar sola y auténtica es infinitamente mejor que estar acompañada y desaparecida. La vida que construí no es perfecta, pero es mía. Cada decisión,
Cada desafío, cada victoria refleja quién soy realmente, no lo que alguien más esperaba de mí. Y eso es lo que descubrí que significa la verdadera felicidad. Estoy escribiendo estas palabras desde la terraza de nuestra casa en Pasadena, mientras observo a Mateo jugar en el jardín con nuestra hija de 2 años, Sofía. Heredó mis rizos rebeldes y los ojos amables de su papá, pero sobre todo, heredó una confianza natural que espero que nunca pierda. Hoy se cumplen 5 años desde aquella noche del baile que cambió mi vida. 5 años desde que dejé de disculparme por existir y comencé a celebrar quién soy. El despacho Carvalho en Rosales ahora ocupa un edificio completo en el centro de Los Ángeles. Tenemos un equipo de 12 abogados y 6 arquitectos, todos dedicados a generar cambios reales en la comunidad. Ganamos casos que cambiaron leyes. Diseñamos viviendas que transformaron barrios enteros. Y lo más importante, construimos un espacio de trabajo donde nadie tiene que hacerse pequeño para encajar. Sofía corre hacia mí con una flor que arrancó del jardín. Una margarita amarilla, completamente aplastada, pero que me ofrece con el mayor orgullo del mundo. Para ti, mamá. Gracias, mi amor. Es la flor más hermosa que he visto. Mateo se acerca, sudando y sonriendo, y me besa la frente antes de sentarse a mi lado. ¿En qué piensas?, pregunta, al ver el cuaderno en mi regazo. Estoy escribiendo sobre nuestra historia. Para Sofía, para cuando sea grande. ¿Qué tipo de historia? Sobre cómo a veces nos perdemos a nosotras mismas tratando de complacer a otros. Y sobre lo que se necesita para encontrar el valor de volver a casa, a nuestra esencia. ¿Y cuál es la moraleja? Miro a nuestra hija, que ahora intenta convencer al perro de ponerse una corona de flores, completamente segura de que su plan funcionará. Que nunca debemos hacernos pequeñas para que otras personas se sientan grandes. Que el amor verdadero multiplica nuestra luz, no la apaga. Y que a veces lo más valiente que podemos hacer es elegir nuestra propia felicidad, incluso si eso decepciona a quienes preferirían vernos encogidas. Mateo sonríe, tomando mi mano. Y que toda mujer merece a alguien que baile con ella bajo los reflectores, no que la empuje a las sombras. Exactamente. Sofía corre hacia nosotros de nuevo, esta vez con una mariposa que se posó en su mano. Mira, mamá, es libre. Sí, mi vida, es libre. Y cuando la mariposa vuela lejos, subiendo alto por el cielo azul de California, siento una profunda gratitud por haber aprendido también a ser libre. Libre para ser exactamente quien soy, amada por eso, y decidida a enseñarle a mi hija que jamás, por ningún motivo, tiene que hacerse pequeña para encajar en la visión limitada que alguien tenga de ella. La vida que construí es ruidosa, imperfecta, llena de retos y cambios constantes. Pero es mía, completamente, auténticamente, alegremente mía. Y eso descubrí, es la única forma real de vivir.